Chicos, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el efecto halo o halo y el efecto Horn. Estos efectos en el Departamento de Recursos Humanos suelen afectar. Ya vamos a ver el por qué, vamos a ver la definición de qué trata cada uno. Pero no solamente, y nos vamos a dar cuenta de que no solamente afecta en el campo laboral, sino que también en diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a ver entonces en sí qué es el efecto halo. Aquí tenemos un texto tomado de Wikipedia para saber exactamente cuál es la definición que encontramos en Internet sobre el efecto halo. Nos dice que se refiere a un sesgo cognitivo por el cual la percepción de un rasgo particular es influida por la percepción de rasgos anteriores en una secuencia de interpretaciones. Por tanto, si nos gusta una persona, tendemos a calificarle con características favorables a pesar de que no disponemos de mucha información sobre ella. Complejo, ¿cierto? Pero vamos a verlo entonces un poco más desglosadito. Primeramente, para poder entender qué es el efecto halo, vamos a aprender qué significa un sesgo cognitivo. Esto no es nada más que un efecto psicológico que produce una desviación en el pensamiento mental, lo que lleva a una distorsión, a un juicio inexacto, a una interpretación ilógica o lo que se llama en términos generales irracionalidad. O sea, que un sesgo cognitivo es una desviación que yo tengo en mi pensamiento que me hace justamente eso, desviar a lo que realmente debo enfocarme. Ahora, retomando la definición del efecto halo, decimos entonces que se trata de prejuzgar a alguien de forma positiva sin tener información alguna al respecto. Tengan muy presente que acá estamos resaltando que ese prejuicio es positivo. Para conseguirlo, basta con fijarse en una cualidad positiva, generalizarla y aplicarla al resto de aspectos en esa persona. Por ejemplo, si en una entrevista el candidato es muy simpático y responde a todo con seguridad, lo más seguro es que pienses o pensemos que esa es la persona adecuada para desempeñar ese puesto de trabajo. Para estudiar el efecto halo, en los departamentos de recursos humanos vamos a ver dos tareas propias de ese departamento empresarial donde más suele darse, que es la selección del personal y en la realización de las evaluaciones de desempeño. Aquí vamos a explicar muy bien el por qué, refiriéndonos a la evaluación de desempeño porque estamos en esa temática, pero voy a explicarles por qué en la selección del personal. Justo como les coloqué acá un ejemplo, ¿sí? Donde dice, por ejemplo, si en una entrevista el candidato es muy simpático y responde a todo con seguridad, lo más probable es que pensemos que es la persona correcta. Ese es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque en la selección del personal caemos en este error. Esto llega a convertirse en un error. Y nosotros, como representantes del Departamento de Recursos Humanos, en un proceso de reclutamiento, cuando estamos haciendo la selección del personal y estamos haciendo la entrevista, no podemos dejarnos caer por esto. No podemos dejarnos llevar por esa primera impresión positiva sin saber realmente quién es esta persona. Por eso es muy importante que en el proceso de selección se hagan pruebas psicotécnicas que son realizadas por un médico o por un psicólogo, para no solamente dejarnos llevar por lo que vemos físicamente, por la impresión que nos está dando esta persona, sino para que podamos indagar un poco más acerca de sus comportamientos y no tener entonces a futuro inconformidades o arrepentimientos de haber contratado a esa persona. Uno de los aspectos que más influye en el efecto, estamos hablando del halo, es el atractivo de las personas. Una persona considerada más guapa o atractiva generalmente es mejor valorada, incluso si cuenta con menores habilidades o competencias en comparación con una persona sin un atractivo físico especial. Vamos a explicar esto acá. Lo que hace este efecto en nosotros es desviarnos, ¿recuerdan? Un sesgo cognitivo nos desvía a lo que realmente nos tenemos que enfocar. Cuando nos dejamos llevar y caemos en este efecto,
lo que va a pasar es que esa persona que yo estoy entrevistando me va a parecer físicamente pulcra, atractiva, con un buen porte, ¿sí? Y con un atractivo general, porque cuenta con esa seguridad, con esa afinidad, pero resulta que puede que no tenga las habilidades o competencias que el cargo necesita. Lo que va a hacer este efecto es opacarme el hecho de que yo sé que no tiene las habilidades solamente por el hecho de que físicamente me atrae, visualmente me atrae. Y tenemos un ejemplo perfecto. Sabemos entonces que los procesos de evaluación de desempeño son muy importantes en las empresas. Se realizan para conocer la eficiencia de los recursos para lograr los objetivos de las distintas áreas de la organización. La evaluación de desempeño se basa en controles periódicos a través de los cuales se detecta deficiencias en el desempeño de los recursos. Según lo que se obtenga, habrá que implantar mejoras. El Departamento de Recursos Humanos es quien fija los objetivos que deben medirse en las evaluaciones de desempeño. Estamos hablando entonces brevemente de lo que es la evaluación de desempeño. Sabemos que es un recurso que nos facilita a nosotros medir el desempeño laboral de los colaboradores de una organización y que dependiendo del resultado de esa evaluación de desempeño, nosotros vamos a saber entonces qué medidas vamos a implantar en aspectos de mejora, como actividades de mejora continua de pronto a las falencias que pudo haber tenido en el resultado de la evaluación de desempeño. Durante las evaluaciones de desempeño, un gerente puede pecar de subjetividad y el efecto halo puede aparecer de las siguientes maneras. Presten mucha atención acá. El resultado de la evaluación está basado en un solo factor, como puede ser el aspecto físico o el buen comportamiento. Grave. Segundo, un comportamiento reciente que determina el resultado de la evaluación sin tener en cuenta lo que el empleado ha hecho el resto del tiempo anteriormente. En este caso, el gerente evaluaría muy bien a un empleado que ha hecho algo muy bueno en la última semana y obviaría su comportamiento anterior. Lo que nos va a llevar a hacer el efecto halo en la evaluación de desempeño es a cometer estos dos errores. A dejarme llevar por lo bueno que pasó últimamente sin tener en cuenta el desempeño anterior en los meses pasados. Si la evaluación yo la estoy haciendo con un periodo, estamos haciéndola en el mes de enero y la voy a hacer del periodo 2019, que es el año anterior. Entonces yo no puedo simplemente basarme porque la última semana, los últimos 15 días, el empleado se haya comportado, llegó más arregladito. Obviamente uno sabe que eso fue un aspecto de mejora que en algún momento le pude haber recomendado que justamente mejorara. Pero yo tengo que tener en cuenta el desempeño de todo el periodo que voy a evaluar. Entonces no puedo caer en el error de pensar simplemente, no, es que estos días se portó bien, qué pecado, vamos a pasarle la evaluación sin aspectos a mejorar, porque es que estos días se ha comportado. No. Lo mismo pasa, y aquí coloco este ejemplo, en todo tipo de evaluación. La evaluación de desempeño no solamente se hace en una organización a un cargo específico, sino que también se hace hacia los supervisores. Ahora, si yo tomo el ejemplo, por ejemplo, en la docencia, hay estudiantes que dicen, profe, pero ¿por qué me fue tan mal en todas las materias si esta semana yo le trabajé? Sí, pero es que yo no puedo dejarme caer tampoco en ese efecto sin tener en cuenta el comportamiento o el desempeño académico anterior. Por eso la calificación en las materias, hablando ya en el tema, en el aspecto académico, las calificaciones vienen segmentadas. Esta calificación corresponde a esto, esta calificación a aquello y esta a esto otro. Y la evaluación final será la sumatoria de todas estas para evitar que hayan inconvenientes. Pero cuando evaluamos la competencia del ser también se evalúa en el aspecto laboral y es esa evaluación de cómo es este ser humano como persona, cuál es su esencia como persona. No se trata solamente de ser un buen empleado, se trata de que hoy busquemos que ese desempeño sea integral, que sea un buen empleado en cuanto a sus funciones, pero que también sea una excelente persona que pueda impactar siempre para bien a sus compañeros de trabajo, a las personas que están y yacen en su entorno. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo que les coloco para que lo tengan en cuenta de cómo nos puede afectar el dejarnos caer
en el efecto halo cuando estamos haciendo una evaluación de desempeño. Una forma de evitar esto es el control por parte del Departamento de Recursos Humanos. Esto implica las siguientes acciones. Que el área de recursos humanos deba asegurarse de que los objetivos o los aspectos a evaluar en cuanto al desempeño estén definidos correctamente y todos los trabajadores de la empresa los conozcan. Sabemos entonces que la evaluación de desempeño, dependiendo del área o del departamento de la organización, la va a realizar ¿quién? El líder del proceso o el jefe inmediato. Pero es el área de recursos humanos quien debe velar por revisar que esos aspectos a evaluar sean totalmente coherentes con el cargo, que no vaya a ser un tema personal donde el líder del proceso dice yo voy a evaluar lo que yo quiera. No, tenemos que basarnos inicialmente en el manual de procedimientos donde podamos tomar cuáles son las funciones que realiza la persona en este cargo y cómo las debe realizar. Con base en esto, entonces yo voy a marcar esos objetivos o esos aspectos a evaluar para saber de qué manera o exactamente qué se va a tener en cuenta al momento de la evaluación. Entonces es trabajo de nosotros siempre estar muy pendiente y hacer un seguimiento a las evaluaciones de desempeño que hacen los líderes de los procesos para verificar que efectivamente esos aspectos a evaluar o esos objetivos cumplan con el manual de funciones, estén totalmente acordes al manual de funciones. También es competencia de recursos humanos la auditoría de las evaluaciones de desempeño y los objetivos o aspectos a evaluar, lo que les acabo de comentar. Aquí también hay que tener muy presente que hace parte de las competencias de recursos humanos posterior a la evaluación realizar los actos de mejora, realizar e implementar los actos de mejora. ¿Por qué? Porque a veces en las evaluaciones de desempeño nos damos cuenta de que hubo falencias, de que hubo aspectos a mejorar, pero ahí se quedó, se archivó. No, hay que empezar a trabajar en cómo se va a fortalecer y a mejorar esas falencias que ya evidenciamos en la evaluación de desempeño. En cuanto a las evaluaciones de desempeño, no hay que olvidar que los empleados también deben tener la posibilidad de evaluar a sus supervisores, al igual a lo que sucede con la evaluación que hace el supervisor a su equipo de trabajo. La evaluación inversa también servirá para implementar mejoras si es necesario. Los líderes de los procesos no son perfectos. Los jefes inmediatos no son perfectos. Ellos llegan a este punto o a este cargo laboral luego de haber tenido ciertos ascensos o luego de haber cumplido con ciertas experiencias laborales y ciertas competencias académicas que lo llevaron a tener hoy personal bajo su cargo. Pero no quiere decir que todo lo que haga esté bien. A veces no hay suficiente fortalecimiento en la competencia del ser y puede que hayan supervisores que sean muy buenos en cuanto al aspecto laboral, pero su calidad humana no lo es. Entonces, las evaluaciones de desempeño también deben ser inversas de los colaboradores a sus supervisores. De esta manera, entonces se evidenciará también qué aspectos tiene a mejorar este supervisor, líder de proceso o jefe inmediato. Por ejemplo, a nosotros como docentes nos pasa exactamente igual. Los estudiantes, por medio de la institución, realizan una evaluación al docente. Esta evaluación abarca diferentes aspectos, entre esos la competencia del ser también. Y esto lo que hacen nosotros es ayudarnos, retroalimentarnos e implementar aspectos de mejora para poder aplicarlos posteriormente con los siguientes grupos y hacer cada vez que la formación sea de una mejor calidad. ¿Qué es entonces el efecto Horn? Ya estábamos hablando del efecto. Aquí lo tenemos. Halo, ¿cierto? Vamos a hablar entonces del Horn. ¿Por qué vamos a hablar del efecto Horn? ¿Y por qué tan poquito? Porque es todo lo contrario al efecto Halo. Decíamos entonces que el efecto Halo es el efecto que me hace caer en una subjetividad positiva, donde yo caigo en un prejuicio positivo, donde tengo un sesgo cognitivo, una desviación, me desvío de lo que en realidad debo ver de la persona, pero para ver lo positivo, así no lo tenga, voy a ver lo positivo. ¿Por qué? Porque generó en mí una atracción visual. Pero el efecto Horn es todo lo contrario. Este le atribuye rasgos o cualidades negativas a la persona. No sabes por qué.
pero hay algo en esa persona que no te acaba de encajar. Sería el caso de conocer a alguien que al principio es muy serio o poco hablador o que tiene un tono de voz algo tajante, entonces ya por estos rasgos negativos tendremos una imagen negativa de él. Esto suele suceder muchísimo. Y surgen comentarios como, esa persona es toda odiosa. No, no lo tomo como una posibilidad, sino que lo afirmo. No voy a decir, ¿será que es un poco odiosa? Tiene cara como que de pronto. No, yo lo que hago es que lo afirmo cuando caigo en este efecto. Y digo, esa persona, uy, es súper odiosa, tan creído, tan creía, tan prepotente. Pero resulta que esos efectos cambian cuando yo realmente conozco a la persona en cuanto a su personalidad y dejo de caer en el prejuicio de la primera impresión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros caemos en estas cualidades negativas, dejándonos llevar por un gesto, por una apariencia física, me estoy perdiendo la oportunidad de saber si realmente la persona es así o no, solamente por un prejuicio que tengo donde simple y automáticamente bloqueo el acceso con la persona. Y de entrada, enseguida grabo en mi cerebro, esta persona no me cae bien. Pasa, y algunos lo llaman como un sexto sentido, y es que hay personas que sienten o tienen una sensibilidad en cuanto a la actitud de las otras personas que hacen que se predispongan y al contrario las eviten. No es lo mismo el efecto Horn. Acá estamos hablando de que yo lo doy por hecho, lo afirmo y simple y sencillamente realizo un bloqueo. Acá entonces nos damos cuenta que es todo lo contrario al efecto halo o al efecto halo, que también lo pueden escuchar así. Entonces, esa es la diferencia entre el uno y el otro. Es muy importante conocer el concepto de ambas, la diferencia de ambas y empezar a pensar qué puedo hacer yo como responsable del Departamento de Recursos Humanos para fortalecer el proceso tanto de selección como de evaluación de desempeño sin caer en esos dos efectos. ¿Por qué se especifican esas dos funciones, la selección del personal y la evaluación de desempeño? Porque es donde más solemos caer en este tipo de efectos, en estos dos efectos. Es cuando más pecamos en dejarnos llevar y tropezar cayendo en este grande error. La invitación es que siempre pensemos que estos factores existen, que estos efectos son reales, que estas situaciones se pueden presentar y yo soy una persona responsable del Departamento de Recursos Humanos, por ende debo velar por ser una persona neutral. Nunca puedo caer en la posición de quedarme en el efecto uno o el efecto otro. A veces nos pasa mucho que yo no caigo en el error inicialmente porque he aprendido a tener la capacidad de conocer a la persona más allá que dejarme llevar por una primera impresión. Pero resulta que los líderes de los procesos, cuando se están socializando las evaluaciones o cuando se socializa el proceso de selección, son ellos los que caen en el error y nos hacen caer a nosotros. Así nosotros no lo hagamos individualmente, ellos nos hacen caer en el proceso. Entonces es muy importante siempre pensar en opciones, en alternativas que nos ayuden a evitar caer en la práctica, en la muy mala práctica de esos dos efectos psicológicos. Chicos, espero que el tema haya quedado muy claro. Recuerden que en el panel de lecciones se encuentran la temática sobre eso que estamos hablando y los invito también a que pasen al foro, al panel de los foros y realicen las actividades participativas. Un fuerte abrazo para todos y muchas bendiciones.